El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Pausen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es Jun So, director del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Jun So, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, usted tiene pero así una cantidad de títulos así grande, profesor de Historia y Geografía de la Católica de Valparaíso, máster en Estudios Asiáticos, tiene estudios en Holanda, en Ciencia Política y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Usted es originalmente chino. Chino, pero llevo 36 años acá. Sí, no, el corazón chileno ya. El corazón chileno y la cara. Y el acento está bastante chilenizado también, ¿no? Pero igual la lengua materna mía es chino, por lo tanto igual mantengo el tono de un chino, o sea, no paso piola, como se dice. A ver, queremos conversar un poquitito para tratar de entender lo que es esta, se le llama guerra comercial, pero que quizás es un nombre demasiado bélico, pero básicamente esta competencia de superpoderes entre Estados Unidos y China, que no es primera vez que ocurre en términos de la geopolítica mundial, pero sí es la vez, creo yo, que se ha hecho más conciencia de quién es el adversario, cómo se le debe enfrentar. Hay sanciones disparadas por lado y lado y sobre todo que todos los campos de batalla son establecidos de acuerdo a cómo en este caso particular en las últimas instancias se circulan los productos de cada país. En este caso Huawei fue un símbolo, pero podría haber sido, qué sé yo, cualquier otra cosa que produzca China o que produzca Estados Unidos. ¿Cómo se entiende esta lógica? Exacto, a ver, lo que pasa es que yo creo que Estados Unidos, al iniciar la guerra comercial contra China, ya todo esto ya está desatado. Y también tenemos que recordar un discurso que pronunció el vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos el 4 de octubre del año pasado, en la cual él llamaba a Estados Unidos a confrontarse directamente con China y que había que contener el desarrollo de China. ¿Por qué? Porque estaba haciendo y desafiando el poder o la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, y eso puede ser perjudicial para ellos. Esto es entendible, porque todos los países buscan la forma de sobrevivir y mantenerse en el sistema internacional. Pero lo peligroso ya es lo que los cientistas políticos llaman esta trampa de Tucídides, ya que de un politólogo norteamericano que hizo un estudio que de últimos 500 años ya hay 16 ocasiones en la cual había una potencia hegemónica que está siendo desafiada por una potencia emergente. Y de las 16 hay 12 que llegaron a conflicto armado. Entonces hemos de suponer y esperamos que estos 4 o estos 3 que no se llevó a conflicto sea el caso de China y Estados Unidos. Lo que pasa es que China está surgiendo como una potencia y incomoda esto a Estados Unidos, que por casi 100 años ha sido la gran potencia en todos los sentidos, ya sea militar, económicamente y también en lo tecnológico. Y en esta última guerra comercial no es por la guerra de la industria automotriz, ni tampoco de los zapatos, de la ropa, de los calcetines, sino más bien un tema tecnológico. Y ahí está la clave, porque el siglo XXI se sabe de que manejando la tecnología prácticamente maneja todo, porque es la inteligencia artificial, es la que está en juego, y también el Big Data. Y como ya sabemos, en los últimos acontecimientos de Estados Unidos, quien maneja el Big Data prácticamente tiene el triunfo asegurado en todo lo que hacer. Si no, pregunte a qué es lo que ha hecho Trump en su elección presidencial, que utilizaron muchos datos personales ya para enviar avisos a través de distintos sistemas, ya sea Twitter o Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que controlando los medios tecnológicos puede prácticamente dominar el mundo. Eso es lo que preocupa a Estados Unidos.
Estamos conversando con el director del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Jun Seo. Yo me acuerdo de un libro extraordinario que leí alguna vez de Paul Kennedy que se llamaba Auge y caída de los grandes imperios, de las grandes potencias, los grandes poderes. Y básicamente tomaba desde viejos imperios, qué sé yo, desde el otomano, desde Gengis Khan en adelante, hasta Estados Unidos, para señalar que la forma en que los imperios caían no tenía que ver necesariamente con sus competidores, tenía que ver con que a medida que crecían y se expandían y lograban esta posición hegemónica, gastaban mucho más recursos en tener, antiguamente, tropas dispuestas acá, allá, qué sé yo, toda la logística de tener que generar una situación que terminaba no solventando las producciones que hacían los imperios. Hoy día es distinto, hoy día los grandes imperios se pueden mantener en términos logísticos, lo que aparentemente es más conflictivo y que puede hacer que uno sucumba o no, tiene que ver con este problema de, a ver, quién controla qué tecnología o qué cosa que en ese momento es trascendental. Antes era el petróleo, en un momento dado era el carbón, hoy día es la tecnología. La tecnología, exactamente, porque si nosotros vemos que Estados Unidos está siendo confrontado con China, no porque China apareció en el escenario internacional como una potencia militar o como una potencia política, sino más bien es el fruto natural de que un país de 1.400 millones de habitantes, casi un cuarto de la población mundial que está creciendo, obviamente que es una economía gigantesca. Y como hay casi 1.400 millones de chinos, esto lleva, imagínense, el emprendimiento, a todas estas invenciones que hacen en China. Recuerdo una cifra que leí hace 2 días atrás que dice que en el mundo, en registro de las patentes, de las invenciones, China está en primer lugar, y son datos muy poco conocidos. China lleva, anualmente, en estos últimos 5 años, se ha presentado alrededor de 1.300.000 patentes, solicitudes de patentes, ya de invenciones. Y el segundo lugar es Estados Unidos. Y el segundo lugar es de 300.000. O sea, del primer lugar de 1.300.000 al segundo lugar, que es 300.000, o sea, usted comprenderá que la distancia es gigantesca. Y entonces, en virtud de eso, esta guerra por las invenciones, la guerra tecnológica, prácticamente Estados Unidos está perdido, ¿ya? Por esta cosa natural de la matemática. Porque si vemos cómo ha desarrollado la tecnología en China, es una cosa en menos de 5 años se ha desarrollado en forma exponencial. Mobile, ¿no es cierto?, que en Chile se conoce esta bicicleta compartida, también tiene que ver con una parte del componente de la tecnología. Alibaba también ha crecido muy rápido. Y WeChat, que es una aplicación muy similar al WhatsApp, que es mucho más eficiente y es una combinación entre el Twitter, Facebook y el WhatsApp, que incluso los chinos ahora pagan a través del sistema de WeChat con el teléfono. O sea, el chino ahora sale a la calle, no lleva ni tarjeta de crédito ni efectivo. Yo puedo comprar en la tienda, hasta el vendedor ambulante tú puedes pagar con el teléfono. O sea, los chinos saltaron, para que vea esta velocidad del cambio del efectivo, empezó a aparecer la tarjeta de crédito, pero inmediatamente apareció la aplicación del WeChat para el pago. O sea, la tarjeta de crédito duró muy poco en China, ¿ya? Y eso tiene que ver con que la velocidad del cambio y también la adaptación a la tecnología que ha tenido China, que marca un gran cambio en todos los paradigmas. Estamos conversando, lo dicho, con Jun Seo, director del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Hay sí ciertas cosas paradójicas, Jun. Una cosa paradójica, porque quizás debiera ser al revés, es que sea Estados Unidos el que está buscando proteger e impedir que haya competencia, y que sea los chinos, que tienen un gobierno de partido único, el que promueva que debe haber competencia. Eso, por lo menos ideológicamente, uno tiende a pensar que debiera ser al revés. El paladín de la competencia debiera ser quien abraza el capitalismo desde el comienzo y tiene un sistema democrático de elecciones, y no China. Claro, lo que pasa es que en la política exterior, para mí, no existe la moral.
es amoral, porque todos los estados lo que trata es de sobrevivir y mantener la seguridad de su propio estado. Por lo tanto, la razón del Estado de por sí constituye una moral independiente. Entonces, Estados Unidos, a lo largo de toda su historia, ha hecho, no porque los norteamericanos son malos, sino que es una forma de mantenerse en el sistema y de la sobrevivencia. Porque si no hiciera toda esta política, obviamente iba a ser fagocitado por la Unión Soviética en su momento. Entonces, si Estados Unidos no mantiene sus tropas en Medio Oriente, también iba a encontrar con el problema del petróleo. O sea, ellos están en todos los lugares porque piensan que es la forma de asegurar su propio Estado. Y, claro, últimamente China ha crecido muy fuerte. Ya ha crecido muy fuerte en términos económicos y eso genera temor por parte del mundo. ¿Por qué? Yo creo que por el propio desconocimiento, porque por mucho tiempo en Occidente han mirado mucho al ombligo, a decir, la sociedad internacional soy yo. Por lo tanto, ha de ceñirse estrictamente a la democracia, al sistema neoliberal de la economía, etcétera, etcétera. Pero China aparece un modelo que es distinto. Adopta el comunismo, pero al mismo tiempo adopta la economía de mercado. O sea, es una cosa rarísima. Pero China dice funciona, ¿y qué más da? Imagínense, Adam Smith estaría retorciendo en la tumba al ver lo que está haciendo China. Y Marx también estaría retorciendo en la tumba viendo lo que está haciendo China. Y Mao y Deng Xiaoping, enterrado, le estaría diciendo a ellos, ¿y qué más da? Si funciona el sistema de la combinación de los dos. Porque el fin último de la política es buscar el bienestar general. Entonces, si la política del comunismo en lo político y la política económica neoliberal funciona, combinémoslo. Y eso fue lo que ha hecho China. Y es un modelo alternativo, y eso yo creo que no es que molesta a Occidente, sino más bien le genera preocupación de que haya un modelo que es muy distinto y está funcionando, y que por primera vez Occidente está perdiendo como esta hegemonía sobre qué hacer y qué es lo mejor. Ahora, aquí sí que hay diferencias interesantes, porque está bien, el sistema económico es capitalista, el sistema político es comunista, pero es comunista de partido único, es comunista de lo que se llamaría en Occidente una dictadura, es comunista en el sentido de tener directrices precisas sobre cómo deben hacerse las cosas, y ahí se plantea de qué tan legítimo es la combinación en términos de competencia internacional. Yo creo que tenemos que ver un poco esta diferencia cultural entre Oriente y Occidente. Vamos a ver, China es un país de 1.400 millones de habitantes con 56 etnias diferentes. Bueno, es un gran tamaño de la población, pero veamos cuáles son los elementos que importa e interesa a la cultura china y los chinos en general. El tema del orden. Y en vez de la democracia hay un partido único. Sí, China no ha cerrado la posibilidad de la democracia. Es una cosa que ha de venir sí o sí, pero tiene que ver con los estadios del desarrollo de la sociedad. Ahora, el Partido Comunista Chino ya es el partido único que está funcionando ahora, sí, pero también la constitución política. Si uno toma la constitución política de China, dice que permite la existencia de otros partidos políticos. Pero una de las condiciones que solicita es que es un partido que debe estar a lo largo y ancho de toda China, que debe tener su base en todos los rincones de China. ¿Por qué? Y es entendible, porque en un país de 1.400 millones de habitantes, 56 etnias, si hubiera existido partidos locales, esto significaría un partido independentista. Y eso es lo que China no quiere y no puede permitir. Que dentro de China, en términos de extensión territorial, que es casi lo mismo que Europa, dentro de esta extensión territorial salga 2, 3 o 4 estados. Imagínese, Europa hay más de 21 estados. ¿Ya? Y de la ex Unión Soviética, cuando desapareció el poder centralizado, apareció más de 5 o 6 estados. Entonces China, con este sistema político, lo que dice, bueno, la democracia sí, multipartidismo sí, pero los partidos políticos que quiera existir tienen que ser de carácter nacional y no de carácter localista. Ahora, eso básicamente lo que hace es
generarle una barrera de entrada a un partido costosísimo, porque si tú tienes que estar en todos los lugares de China para poder competir, efectivamente tienes que desplegar y tener una situación de facto extraordinariamente cara, que ya está constituida por milenios por parte de el Partido Comunista Chino. Exacto, no, el costo es altísimo si alguien quiere generar otro partido político, pero está la posibilidad, porque la realidad política es esa. O sea, imagínate en la zona de Xinjiang, que son las zonas musulmanas chinas. Ellos quisieran formar un partido político. ¿Usted cree que ellos van a velar por los intereses de los chinos en Pekín o de Shanghái, que tomando un vuelo se demora 6-7 horas? Ellos van a proteger sus intereses musulmanes dentro de China. Y esto va a significar a la larga la división de ella. O sea, lo que se protege es el Estado unitario. Es el Estado unitario en definitiva. Ahora, también hay mucho desconocimiento en el sentido de que el tema de las libertades políticas, el tema de las manifestaciones, que está todo suprimido en China. Yo invito a ver la Constitución de China. La Constitución de China dice que permite las manifestaciones, pero la gran diferencia está en que las manifestaciones, quien convoca lo puede hacer y lo tiene que autorizar el gobierno. Esto en cualquier democracia es así, en Chile también. Si yo quiero manifestar en Alameda, yo tengo que pedir la autorización a la Intendencia. Y la Intendencia puede dar o no otorgar este permiso. En el caso de China, lo mismo. Pero la persona quien convoca a las manifestaciones tiene que hacerse penalmente y civilmente responsable del resultado de la manifestación, porque él convocó. Ahí tienen temas de la responsabilidad. O sea, fruto de esta manifestación, se quema un auto, se muere una persona, bueno, tú como convocante ya tienes que asumir la responsabilidad civil y penalmente. Ya, pero a ver, o sea, no pagamos ya acá. Sí, está bien, Jun, pero ahí hay dos cosas. La Constitución de Chile dice de que uno tiene derecho al aire limpio y no contaminado. Y sin embargo, no hay aire limpio y no contaminado. Y nadie, qué sé yo, esgrime la Constitución para hacer aquello. Las constituciones en general tienen una cantidad enorme de cosas que se estipulan y que no necesariamente son realidad. Y lo otro es que yo entiendo de que uno tiene que hacerse responsable, y eso me parece razonable cuando tú pides una marcha y algo de esa responsabilidad tiene que existir, pero las posibilidades de que ocurran desmanes o que ocurran incluso accidentes o muertes en una marcha no depende solamente de quienes convocan, depende entre otras cosas de quienes vayan a intentar provocar aquello porque sabe que tiene un costo para quien convocó. Exacto, pero tienen que ver el tema de la responsabilidad. O sea, si yo convoco por un tema que yo creo, ¿ya?, y que es cierta esta creencia mía, entonces debo de ser responsable con lo que digo. Ahí está el tema, responsable con lo que digo y con lo que pasa en la manifestación. Porque aquí, imagínense, si se llegara a quemarse un auto, ¿quién va a ser responsable? Acá en Chile nadie se hace responsable. Allá en China, sí, hay un nombre y apellido, la gente que convocó a esa manifestación. O sea, aunque el auto te lo hubiese quemado alguien que estaba contra la manifestación. Exacto, porque todo es a consecuencia de esta manifestación que tú organizaste. Ya, pero ahí todos los incentivos están para que vayan todos los contra manifestadores que, hagan todo este tipo de tropelías porque saben que los que se van presos son los que convocaron. Entonces, bajo esa lógica tú puedes decir, oye, pongamos una cosa con que digas, mira, que si tú haces una manifestación en una plaza y la gente se indigna contigo y qué sé yo, te apuñala, el problema fue tuyo porque tú hiciste una manifestación en la plaza. El problema de libertad de expresión, por lo menos en gran parte del mundo, es totalmente contrario a eso. Pero con responsabilidad. Y el tema de libertad de expresión también es otro tema que se discute mucho en China. También habla del tema de la responsabilidad. Porque hablar es muy fácil, pero asumir la responsabilidad de lo que habla, eso es lo complicado. Por ejemplo, en China, el Twitter, el Facebook está bloqueado. Sí. ¿Por qué está bloqueado? Bueno, hay WeChat, ya hay Weibo, que son equivalentes a Facebook, Twitter y todo junto.
Ya, uno puede emitir opiniones, lo que tú quieras allá, pero con responsabilidad. Ya, con responsabilidad. Es decir, si yo un día digo, bueno, ¿sabes qué? Coca-Cola, no hay que tomar más Coca-Cola porque viene todo contaminado y es una política de Estado norteamericano para que todos los niños del mundo estén gordos. O sea, empiezo a inventar unas elucubraciones totalmente fuera de lo racional. Bueno, acá en Chile o en Estados Unidos no pasa nada, pero genera un gran daño a la compañía. Eso en China tiene responsable la persona que inventó ese tweet y la persona que retuiteó ese tweet. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica que está detrás? La responsabilidad. Tú dijiste esto y a ti no te consta. Y tú retuiteaste. ¿Ya? O sea, está ayudando a difundir esta noticia falsa, que lo que genera es que hay un daño, ya sea moral, ya, o material de alguien. Entonces, ese daño es lo que busca tratar de recuperar con esta pena. Ahora, ¿por qué Facebook y Twitter están bloqueados? Y el Gmail también. Porque, bueno, China dice, si usted quiere trabajar en China, por lo tanto, coloque sus servidores en China. Y como ellos no quieren, y dice que no, porque China puede entrometerse en el CPU, ¿no es cierto?, de ellos, y puede espiar, etcétera, etcétera. Y China dice, bueno, si no quiere, entonces no. Y China tiene su propio sistema, que son de empresa privada, que ha desarrollado y que funciona muy bien y que tienen los servidores en China. Ahora, todas estas sospechas que tiene Gmail, Microsoft y WhatsApp del miedo a que China pueda espiar, yo creo que es una cosa que ellos tienen miedo porque ellos saben que el Estado norteamericano lo hace. Pero estando en China los servidores, ya la inteligencia norteamericana ya no lo puede hacer. Entonces, eso es lo que le preocupa. Ese es el enfrentamiento. Otra vez, tecnológico. Cuando tú dices, Jun, que Estados Unidos utiliza los sistemas de redes sociales norteamericanas, estadounidenses, para espiar. Eso lo dice porque es algo que se sabe, que se ha detectado, que existe connivencia entre la empresa y el Estado. Bueno, ha aparecido mucho estudio y en la prensa también, ¿no es cierto?, de lo que ha hecho Microsoft, ¿no es cierto?, que ha colocado incluso un chip o un dispositivo que, a pesar de que el equipo está apagado, puede ser controlado en forma remota y enviar informaciones. Ya, eso está comprobado. Y también Gmail, ¿no es cierto?, a través de todo este Wikileaks que ha mencionado, que ha sido publicado, que también hay mucha información que ellos se obtienen a través de los Gmail, ¿no es cierto? Y esto no es que hay una persona que está mirando los Gmail. Ahora son todos electrónicos. O sea que no hay un ejército de personas, sino que todo esto es un escaneo, ¿no es cierto?, automático, ya, y empieza a ver informaciones. Entonces, a ver, si hay hacker que de la casa puede hacer con un computín, puede intervenir en los computadores de la persona, ¿cómo un Estado no va a poder hacer? O sea, tiene toda su lógica. Ahora, con la norma norteamericana y con la tecnología y equipamiento norteamericano, obviamente que ellos pueden controlar, pero cuando se trata de equipamiento chino, ya ahí los norteamericanos no pueden controlar. ¿Ya? Pero lo controvertido y lo raro es que Estados Unidos ha hecho un llamado a que las compras públicas norteamericanas que no compren los equipos de Huawei o de la tecnología china. Sí. Y ha hecho un llamado a todos sus socios. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Y resulta que China, por mucho tiempo, está comprando cosas de Microsoft, de Mac, y el Estado chino nunca ha dado una orden para decir, oiga, ¿sabes qué? No compren cosas de Mac y de Microsoft porque ponen en peligro la seguridad nacional. ¿Me entienden? Entonces, son raros, son dos formas de hacerlo, ¿ya? Y me parece muy perverso en la era de la globalización y también de la economía de mercado. Hay otro punto de la crítica de particularmente Estados Unidos de Trump sobre China y que de alguna manera también toca con Chile, que tiene que ver con este factor que China y otros países del mundo oriental generaron cuando
desde los finales de los 80 y sobre todo muy fuertemente a finales de los 90 y principios del siglo XXI, se generó una suerte de lo que nosotros aquí en Chile llamamos maquila, que es generar fábricas que procesaban productos para terceros. Entonces Chile dejó de producir sus propios zapatos con la marca de la fábrica chilena. Los zapatos venían de China. Se habían establecido tratados de libre comercio que posibilitaban que eso fuera extraordinariamente expedito, y finalmente China se convirtió en una fábrica industrial impresionante para marcas de países occidentales, lo que hacía varias cosas. En Chile muy pocos grandes empresarios critican directamente a China porque, entre otras cosas, le deben buena parte de sus ingresos, digamos. Y lo segundo, se acusaba de que la competencia era desleal. Lo dijo también Trump varias veces. La competencia era desleal porque en China se pagaba bastante menos y se cumplían bastante menos las leyes sociales que correspondían con las leyes sociales de los países donde esos productos originalmente se confeccionaban. ¿Cuál es la relación en eso? Bueno, efectivamente en China se fabrica de todo. De todo, sí. Ya, de todo. Ya, si hiciéramos un ejercicio de dejar todas las cosas más en China en la mesa, vamos a tener problemas. Casi todos son más en China. Pero esta cosa de que los productos vienen subvencionados, hay dumping, de que la mano de obra es barata, esa es una acusación bastante infundada. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el nivel de los sueldos en China, nivel de sueldo en China, en la fábrica, fábrica china, estamos hablando de alrededor de 2.000 a 3.000 yuanes, esto es alrededor de 300.000 pesos. Pero en la fábrica china lo que se hace es que tiene que otorgar la vivienda y la comida a los trabajadores, porque no olvide que China fue o es un estado socialista, y que una de las cosas es la protección de sus trabajadores. O sea, en contrasentido que las empresas estatales chinas violan los derechos de los trabajadores chinos. O sea, es una cosa impensable. Ahora, por lo tanto, el nivel de sueldo en China no es bajo, o sea, con 300.000 pesos equivalente. Más encima tiene que otorgar vivienda, dormitorio mejor dicho, y comida. O sea, ese trabajador fácilmente recibe equivalente a 450.000 pesos. Esa es la realidad de China. Ahora, ¿por qué es tan barato? Y tiene que ver con la lección número 1 de la economía, que es la economía de escala. No es lo mismo producir 5.000 pares de zapatos que producir 800.000 pares de zapatos. Porque dentro del mercado chino ya es grande. Y la empresa china no solamente produce para el mercado local, sino que también quiere exportar. Y eso está dentro de la lógica de mercado. Toda la empresa quiere ser eficiente y quiere competir y quiere salir a competir. Entonces, eso es lo que tenemos que ver acá. Los zapateros chilenos y muchos, los textiles, hace 20 años atrás, quizás ellos no fueron competitivos, porque el mercado chileno puede ser muy chico, ¿no es cierto? Y que a lo mejor ellos nunca vieron la posibilidad de la expansión de exportar a otros países latinoamericanos. Pero cuando se dio cuenta, China despertó en los 80 y empezó a vender a todos los rincones del mundo. Y le ha ido bien y por eso es competitivo. Entonces, ¿qué queremos? Que China vuelva a un sistema de la economía centralizada, planificada economía del antaño, o queremos el libre comercio. Si queremos el libre comercio, la lógica es la competencia. Y en la competencia hay uno que gana y hay otro que pierde. O si no, vamos al comunismo duro, puro y duro. Entonces, ese es el problema. Ahora, a ver, déjame hacerte una pregunta sobre eso último que dijiste. ¿Qué de comunista puro le queda a China? Y lo digo por lo siguiente, porque los jerarcas de las grandes empresas, todos pertenecen o se dicen pertenecer al Partido Comunista Chino. No. O buena parte de ellos. Y por lo tanto, ¿qué queda de comunista? Mira, qué buena esta pregunta. A ver, ¿qué queda del Partido Comunista? Primero, el tema de la Constitución, el espíritu de la Constitución sigue diciendo que es el de inspiración marxista, leninista, además, Pero del comunismo yo creo que queda este poder centralizado, la forma de organizar políticamente, la estructuración del poder, etcétera, etcétera.
pero en lo económico ya prácticamente es liberal, pero con una lo que llama la inspiración socialista, en el sentido de la protección ya de los trabajadores. Ya. Ahora, lo que tú dices, ¿qué pasa con los trabajadores chinos, ¿no es cierto? Y también con los jerarcas del Partido Comunista Chino que usted menciona de que está en la presidencia, en la gerencia de la empresa pública. Son militantes del partido. Mira, hay que ver cómo está estructurado el Estado. El Estado chino, si bien es centralizado, ya los ministros, el Partido Comunista Chino, perdón, el Estado chino, lo que hace es dictar las directrices de desarrollo, los famosos planes quinquenales. Sí. ¿Ya? Y cada gobernador es independiente de tomar estas metas de 5 años y ejecutar de acuerdo a su interés. O sea, ahí hay una descentralización en el poder. Y las empresas estatales que están dentro de la región depende no directamente del presidente de la República, sino depende del gobernador. Es equivalente a intendente en Chile. Depende del gobernador. Y el gobernador tiene mucho incentivo a hacer que la empresa que está bajo su administración funcione y que genere mucha utilidad. ¿Por qué? Porque el gobernador quiere acercar cada vez más a la estructura central del gobierno, llegar a ser ministro algún momento, llegar a ser primer ministro y soñar con ser el presidente. Porque si vemos en la historia de estos últimos 3 presidentes chinos de la historia, todos ellos fueron buenos alcaldes, buenos gobernadores, o sea, han tenido un desarrollo bastante bueno y con buenas calificaciones ya en el desempeño de su ejercicio profesional. Han sido bien calificados en el sistema público y por eso se fueron ascendiendo. El presidente actual, antes de asumir la presidencia, era el vicepresidente. Y no me cae ninguna duda que el vicepresidente actual va a ser el presidente. O sea, el concepto de la continuidad, de continuidad de las políticas. Como dijo Confucio, hace 551 años antes de Cristo, la continuidad debe ser la regla. Y cuando hay una política de largo plazo, se pueden hacer grandes transformaciones. La reforma económica en China empezó en el año 79 y el día de hoy mira cómo está. Entonces, las grandes políticas, las grandes transformaciones sociales necesitan mucho tiempo para lograrlo y no lo pueden lograr en 4 años, ni en 6 años, ni en 8 años. Jun So, director del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, podríamos conversar eternamente sobre China, pero me imagino que no va a ser la última vez que dé noticias. Gracias. Así es, y cada vez más noticias sobre China. Muchas gracias, que te vaya bien. Muchas gracias por la invitación. No te separes de la 92.9.